Bien amigos, en esta ocasión vamos a hablar de cómo solucionar ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Bueno, primero que todo vamos a ver entonces el modelo de este tipo de ecuaciones. Bien, entonces una ecuación diferencial que satisfaga todo esto que dice aquí en este título debe tener esta forma. Vamos a revisarla paso a paso para que quede bien claro. Primero que todo, es una ecuación diferencial. ¿Cómo sabemos que es una ecuación diferencial? Porque la incógnita en este caso es una función, en este caso la función y es la incógnita y aparecen varias de sus derivadas. Aquí está la derivada primera de y, la segunda derivada de y, está igual a 0. Entonces aquí vemos que esto es una ecuación donde la incógnita es la función y con sus derivadas, con algunas de sus derivadas. Entonces eso es una ecuación diferencial. Lineal, ¿por qué decimos que es lineal? Sabemos que en matemáticas decimos que algo es lineal cuando el máximo exponente es 1. Y como vemos, aquí no hay ningún exponente para nadie, o sea que el máximo exponente de esta ecuación es 1. Ok, homogénea. Cuando decimos que una ecuación es homogénea, simplemente cuando está igualada a 0. Es decir, que de este lado no hay ninguna función, no hay nada, simplemente igual a 0. De segundo orden. El orden de una ecuación va de la mano de el orden de la derivada, de la máxima derivada. Entonces, como vemos, aquí aparece la primera derivada de y, aquí aparece la segunda derivada. Entonces, la máxima aquí entre todo esto es la segunda derivada. Entonces, decimos que es de segundo orden. Y finalmente, con coeficientes constantes. Recuerden que los coeficientes simplemente son los valores que acompañan o las expresiones que multiplican a la incógnita, que en este caso la incógnita es la función y sus derivadas. Entonces aquí los coeficientes serían a, b y c. En este caso a, b y c serían valores constantes, es decir, valores numéricos simplemente. Bien, entonces ya tenemos ecuaciones, ya podemos identificar una ecuación lineal homogénea de segundo orden y con coeficiente constante. Vamos a ver algunos ejemplos en específico. Bien, entonces aquí como ejemplo tenemos esta primera expresión, como ven, aquí los coeficientes serían 1, 3, menos 10, es de segundo orden, lineal. Aquí tenemos otra expresión, aquí tenemos otra ecuación, que más adelante vamos a solucionar estas tres ecuaciones. ¿Qué hay que hacer para resolver una ecuación de este modelo? Vamos a ver, lo que hay que hacer es hallar primero que todo una ecuación que le llamamos la ecuación característica asociada a esta ecuación. Ya vamos a ver enseguida la forma de esa ecuación característica. Entonces, aquí tenemos la estructura de la ecuación característica de este tipo de ecuación. Vamos a mirar cómo así esa ecuación característica, dónde salió, cómo se arma esto, ya les voy a explicar enseguida. Entonces, para resolver una ecuación de esta forma, primero que todo, lo que hay que hacer es solucionar la ecuación característica de esa ecuación. Comparemos. Miren, los coeficientes a, b y c quedan exactamente igual acá, tal y cual como los ven. Simplemente podemos seleccionar o escoger cualquier letra. En este caso yo escogí la R. Casi siempre en los textos, en la mayoría de los libros toman la R. Pueden tomar cualquier letra, a veces se toman uno la M, etcétera. Entonces simplemente como aquí está Y segunda, es como si quitara la Y y pusiera la letra que yo voy a disponer. En este caso voy a colocar la R. Entonces quito la Y, coloco R y este, como es segunda derivada, lo interpreto como si estuviera elevado a la 2. Aquí el coeficiente b se escribe y este, como es primera derivada, lo interpreto como r a la 1, es decir, r sola. Y aquí sucede algo, de pronto ustedes estarán pensando, y aquí está la c, pero aquí hay una y, porque no escribieron una r acá. ¿Qué pasó? Resulta lo siguiente: esta es la segunda derivada, esta es la primera derivada, y recuerden que la función, que una función sola, se puede escribir. Por ejemplo, si yo tengo una función y, en este caso la función y sola, se puede escribir como la derivada de orden 0. Es decir, si yo digo la derivada 0 de una función, viene siendo la misma función. Entonces, si interpretamos esto acá,
Eso es que realmente quedaría como r elevado a la 0. Pero r elevado a la 0 va a dar 1, por lo tanto queda simplemente el coeficiente. Entonces esa es como una explicación por el cual aquí ya no aparece más nada. Simplemente queda esta expresión y aquí dice igual a 0, se coloca finalmente igual a 0. Bien, vamos bien hasta ahí. Entonces, cuando tenemos un tipo de ecuaciones como estas, la solución es bastante fácil. Ya les voy a mostrar la forma como queda siempre la solución de este tipo de ecuaciones. Bien, entonces, para solucionar una ecuación de este modelo, al encontrar la solución de esta ecuación que le llamamos la solución general, pueden ocurrir tres casos diferentes. Como estamos solucionando una ecuación cuadrática, recuerden que cuando solucionamos una ecuación cuadrática puede que las dos raíces que me den, como es cuadrática me va a dar siempre dos raíces o dos soluciones, puede que las dos soluciones que me dé sean reales, valores reales diferentes. En el caso que la solución me dé los dos valores reales pero diferentes, entonces la solución va a tener esta estructura. Es decir, la solución general va a ser de la forma y igual a C1, donde C1 y C2 son las constantes. Va a quedar el número e elevado a la primera raíz por x más C2e, la segunda raíz, o sea, R2 por x. Es decir, cuando yo solucione esta ecuación me van a dar dos valores de R y simplemente esos valores los voy a escribir aquí donde aparece R1 y donde aparece R2. En el caso que las raíces sean reales pero iguales, es decir, raíces repetidas, la solución va a quedar de esta forma. Si se dan cuenta que hay una X, además aquí dice R1 y R2 porque son raíces diferentes, pero como son raíces iguales, simplemente escribimos una R sola, es decir, el valor que nos dé la raíz, y aquí multiplicamos por X a este segundo término. Y finalmente, si las raíces son complejas conjugadas, en el caso que me dé números complejos, resulta que cuando yo tengo un complejo, él tiene una parte real y una parte compleja o una parte imaginaria. Entonces, digamos que por decir algo, la raíz me quedó de esta forma. La forma conjugada, digamos, me quedó así. A más o menos BI. Por ejemplo, ya numéricamente, por decir algo, 3 más o menos 2i. Digamos que la solución me dio esto. Entonces, aquí de manera general estamos expresando que la solución general va a tener esta forma donde esta e va a estar elevado a la ax, es decir, la a va a ser la parte real, en este caso, en caso que me hubiese dado así algo como esto, sería el 3. Aquí otra vez se escribe el mismo 3, donde está la a. Aquí queda acompañado del coseno de bx y b es la parte imaginaria, sin tener en cuenta el signo, simplemente el valor. Y aquí iría acompañado del seno de bx. Bien, algunos de ustedes se preguntarán, pero estas soluciones, ¿de dónde las sacaron? ¿De eso por qué se hace de esa forma? ¿Por qué queda directamente ese resultado? ¿Y aquí por qué aparecen esos cosenos y ese seno? Bueno, eso es algo un poco más complejo que de pronto en otro video les podría hacer la demostración formal de esto, pero para darles como una idea del por qué queda así, ustedes saben que cuando uno hace la derivada de algo que tenga esta forma, si lo derivamos varias veces, por ejemplo, la primera derivada de esto va a dar RE a la RX. Y si lo vuelvo a derivar, me va a dar R2E a la RX. O sea que a pesar que yo derive y derive, de todas maneras se va a mantener este término de E a la RX multiplicado por alguna constante. Entonces, como yo estoy buscando una función que satisfaga todo esto, a medida que yo vaya derivando, voy a tener este término como factor común de todas estas expresiones y en la parte no común va a quedar un polinomio y ese polinomio es el que me va a generar el cero, dado que e a la rx jamás va a dar cero en ningún momento. Entonces, esto era simplemente para tener como una idea del por qué las soluciones tienen esta forma. Y porque aquí aparece coseno y seno. Recuerden que según la identidad de Euler, que dice que e a la i teta, hay una identidad que dice de esta forma, que dice esto es coseno de teta más i seno de teta.
Entonces, cuando yo tengo e elevado a un número complejo, por decirlo así, o un número imaginario, como se dan cuenta, eso me genera un coseno y un seno. Entonces, como las raíces son complejas conjugadas, y si recordamos esta identidad, podemos recordar esto último en el caso que las raíces me den complejas. Podemos tener esa forma para recordar esta expresión en el caso que me den las raíces complejas. Entonces, como esta identidad me genera un coseno y un seno, es por eso que aquí sale un coseno y un seno. En otro video podría hacerle la demostración de esas formas de las soluciones. Bien, ahora sí, vamos a pasar entonces a solucionar estas ecuaciones que están aquí. Vamos a comenzar con la primera, y segunda más 3y' menos dy igual a 0. Aquí tenemos la ecuación que vamos a solucionar. Entonces, como les decía, el primer paso es encontrar, uno le dice el polinomio característico o la ecuación característica simplemente. Ya habíamos dicho que al transformar este o escribir la ecuación característica según lo que habíamos hablado, eso quedaría r elevado a la 2 porque está y segunda más 3, como está y' sería 3r menos 10, entonces tendría aquí menos 10, ya sabemos que aquí no va más nada, igual a 0. Es decir, simplemente tenemos que solucionar esta ecuación. Entonces un problema que era de ecuaciones diferenciales se volvió simplemente un problema algebraico, simplemente solucionar esta ecuación y ya, eso es todo. Entonces aquí, cuando vamos a solucionar esta ecuación, tenemos dos caminos, ya sabemos que podemos o factorizar, en caso que sea factorizable la expresión, o fácilmente factorizable. Si lo vemos muy complicado por factorización, entonces nos vamos por la fórmula general, la fórmula cuadrática. Vamos a factorizar esta expresión, vamos a abrir dos paréntesis, igual a 0. Entonces aquí tenemos r y r. Vemos que aquí tenemos un menos 10 y un más 3. Entonces aquí los números que me servirían serían un más 5 y un menos 2. Porque más 5 menos 2 da menos 10 al multiplicarlo y más 5 menos 2 al sumarlo da 3 positivo. Entonces ahí tendría la factorización. Bien, en este paso observamos que este término está multiplicando con el otro igual a 0, quiere decir que o este término o el primer término es 0 o el segundo término r menos 2 es igual a 0. En el caso que r más 5 sea igual a 0, tendría que r debe ser menos 5 o que r debe ser igual a 2 al despejar aquí el valor de esta r. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, se nos presentó el caso que tenemos dos valores reales y diferentes. Entonces, ya sabemos que la solución general de esta ecuación va a ser de la siguiente manera. Podemos escribir y sola simplemente o y de x como quieran. Vamos a escribir en este caso y de x. Sería, habíamos dicho que era C1, voy a escribir la expresión primero general, que sería C1 por e a la R1x más C2 por e a la R2x. Esta sería la solución general de esa ecuación diferencial. Y entonces vamos simplemente a reemplazar, sería C1, o sea, la constante, por e elevado a la R1x. Entonces, aquí no importa el orden, R1 puede ser el 2 o puede ser el menos 5. Entonces, simplemente escribir una de las dos raíces. Entonces tendría menos 5x más C2 por e a la R2x, como R2 es 2, sería 2x. Listo, hemos terminado ese primer ejemplo y aquí podemos concluir que esta es la solución general de esa ecuación diferencial. Bien, ahora vamos a solucionar la segunda ecuación que habíamos dado como ejemplo. Ya lo vamos a hacer a continuación. Bien, entonces vamos a darle solución a esta ecuación diferencial. Homogénea con coeficiente constante. Habíamos dicho, vamos a encontrar la ecuación característica, en este caso sería 4, coeficiente 4, escribimos r a la 2 menos 12r más 9 igual a 0. Este sería el polinomio característico o ecuación característica. Ahora tenemos que factorizar o solucionar esta ecuación cuadrática. Vamos a intentar factorizarla. Aquí tendría dos paréntesis,
como que hay un 4R2, puedo pensar de que aquí puede ir 2R y 2R. Para que me dé el menos 12 y el más 9, vamos a ver, aquí sería menos 3 y menos 3. Menos 3 multiplicado me da más 9 y cuando multiplique el 3 por 2, 6, menos 6R y el 2R por menos 3 también da menos 6R y menos 6R sumado con menos 6R da menos 12R, es decir que está bien factorizado. Entonces, si, como habíamos dicho anteriormente, si estos dos paréntesis me da 0 es porque cada uno debe ser o el uno es 0 o el otro es 0. Entonces 2R menos 3 igual a 0. Despejamos y queda que R igual a 3 medios. Como vemos, el segundo paréntesis es exactamente igual al primero, es decir que la raíz va a ser la misma. Entonces estamos ante el segundo caso que habíamos dicho, donde las raíces están repetidas, pero son raíces reales repetidas. Entonces en ese caso la solución general sería de la forma y de x es igual a c1, vamos a escribirla como de manera general que habíamos dicho, más c2 por x por e a la rx. Aquí se le añade este x, de pronto si ya han trabajado la parte de funciones linealmente independientes, podrían comprender que al añadirse esta expresión aquí, porque estas soluciones de manera independiente, tanto esta como esta, son soluciones de la ecuación, pero deben ser soluciones linealmente independientes. Entonces, al colocarle una x aquí delante, la hace linealmente independiente de esta otra solución. Ese es un tema también que se podría trabajar en otro video de la parte de independencia lineal. Entonces, simplemente reemplazamos y de x o y de x es igual a c1 por e a la rx, en este caso r es 3 medios, x más c2 por x por e a la 3 medios x. Y listo, aquí tendríamos entonces la solución general de esa ecuación diferencial. Bien, vamos a hacer entonces finalmente la tercera ecuación. Bien, aquí tenemos la ecuación que vamos a solucionar. Entonces, haciendo la ecuación característica, tendríamos R2 más 8R más 25 es igual a 0. Factorizamos esta expresión. Aquí vemos que el 25 solamente se descompone como 25 por 1 o 5 por 5. Y eso de ninguna manera me va a permitir factorizar esto de una forma tan fácil. Así que en este caso la voy a hacer por ecuación, la fórmula general. Entonces la fórmula general sería R es igual a, en este caso tendría, vamos a hacer así, menos b, en este caso daría menos 8 más o menos la raíz de b a la 2, es decir, 8 a la 2 queda 64, menos 4 por a por c, en este caso a es 1 y c es 25. Bien, sobre 2 por a, pero como a es 1, daría 2 por 1, daría 2. Entonces tenemos que esta expresión es igual a menos 8 más o menos raíz cuadrada de. Aquí vemos que 4 por 25 da 100. Ahora 64 menos 100 da menos 36. Vamos a escribirlo allá adentro, menos 36 sobre 2. Vamos a terminarla por acá. Es igual a menos 8 y más o menos vemos que el menos 36, la raíz cuadrada de menos 36 sería 6i. Entonces tenemos aquí 6i y todo sobre 2. Y entonces ese 2 lo podemos distribuir en estos dos términos. 8 sobre 2 da 4, como está negativo menos 4. Más o menos 6 sobre 2 da 3. Tenemos menos 4 más o menos 3i. Entonces ahí tenemos, nos hemos encontrado con que las raíces son complejas conjugadas. Raíces complejas conjugadas. En el caso de raíces complejas conjugadas, ya hemos dicho que la parte real hace el papel de A y la parte imaginaria hace el papel de B. No tenemos en cuenta ni estos signos ni la I. Nos quedamos solamente con el menos 4 y el 3. Entonces, vamos a escribir acá como era que teníamos la forma, la solución general o la estructura general de este tipo de ecuaciones. Bien podremos escribirla así: C1 e a la X por coseno de bx más c2, otra vez e a la x, pero aquí es por seno de bx.
O bien podrían factorizar e a la ax afuera y en paréntesis lo que queda, el resto de lo que queda allí. O pueden dejarla así sin ningún problema. Entonces aquí quedaría y de x es igual a c1 por e elevado a la menos 4x, porque aquí dice e a la ax y vemos que a es menos 4. Por el coseno de bx vemos que b es 3, entonces esto va a quedar coseno de 3x. Vamos a escribirlo así entre paréntesis, más c2 por e, otra vez a la menos 4x, porque eso es a, por el seno de bx, y vemos que b es 3. Y finalmente, hemos dado la solución a esta ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Cabe resaltar o decirles que en el caso que el orden, vemos que el orden que hemos trabajado aquí en este video ha sido de orden 2. O sea, la máxima derivada ha sido 2. En el caso que la máxima derivada fuera 3 o fuera 4, el procedimiento es exactamente igual y aplica todo perfectamente. Si fuera de orden 3, simplemente el polinomio característico comenzaría con r a la 3, etcétera, etcétera. Si es de orden 4, el polinomio comienza con r4, según los términos que se encuentren allí. Y solamente solucionar esa ecuación que se le presenta. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.